Muy buenos días, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a este encuentro de meditaciones. Hoy es jueves 23 de julio, día en que la Iglesia celebra la memoria de Santa Brígida, religiosa. Comencemos con la oración que la Iglesia nos provee hoy. Dios nuestro, que condujiste a Santa Brígida a través de los diversos caminos de la vida y le enseñaste admirablemente la sabiduría de la cruz, por la contemplación de la pasión de tu Hijo, concédenos que, avanzando dignamente en el llamado que nos haces, podamos buscarte en todas las cosas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hoy la palabra de Dios es un tanto fuerte. De hecho, siempre la palabra de Dios nos va a increpar, nos va a cuestionar. Y si no fuera así, pues no saldríamos de nuestros errores, miserias y extravíos. El profeta Jeremías, hoy, en el capítulo 2, comienza diciéndonos lo siguiente, a partir del versículo 1 en adelante. En aquel tiempo me habló el Señor y me dijo: Ve y grita a los oídos de Jerusalén. Esto dice el Señor: aún recuerdo el cariño de tu juventud y tu amor de novia para conmigo, cuando me seguías por el desierto, por una tierra sin cultivo. Israel estaba consagrado al Señor como primicia de su cosecha. Quien se atrevía a comer de ella, cometía un delito y la desgracia caía sobre él. Yo los traje a ustedes a una tierra de jardines, para que comieran de sus excelentes frutos. Pero llegaron y profanaron mi tierra, convirtieron mi heredad en algo abominable. Los sacerdotes ya no hablan de Dios, y los doctores de la ley no me conocen. Los pastores han profetizado en nombre de Baal, y adoran a los ídolos. Espántense, cielos, de ello. Horrorícense y pásmense, palabra del Señor. Porque dos maldades ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, manantial de aguas vivas, y se hicieron cisternas agrietadas que no retienen el agua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Duras palabras, hermano. En principio, vemos como Dios consiente a su pueblo, con ternura, lo llama incluso su novia y extraña el cariño de la juventud. Nuestra relación con Dios está de alguna manera expresada en estos hermosos textos. Dios nos quiere tratar como a una novia, al pueblo en general. La nueva iglesia, la iglesia de Dios, el nuevo pueblo de Israel, es como su novia, como su esposa. Y Dios nos quiere tratar así. Y aunque este texto fue escrito hace muchos siglos, se advierte en él una actualidad pasmosa. El Señor se queja de que su pueblo profanó lo que Él había hecho. Profanó ese jardín, profanó esa heredad, haciendo cosas abominables, y la queja va directamente hacia sus sacerdotes. Releo el texto. Los sacerdotes ya no hablan de Dios, y los doctores de la ley no me conocen. Y cualquiera podría decir: Padre, esto lo está diciendo el Señor a los sacerdotes de la antigua alianza. Y sí, ciertamente es a los sacerdotes de la antigua alianza, pero ¿acaso no vemos en la actualidad situaciones bastante parecidas? Sacerdotes de la nueva alianza que en vez de predicar al Señor, al reino, se predican a sí mismos, predican sus propias doctrinas, sus propias ideas, y extravían al pueblo con esas mismas ideas, tuercen la recta doctrina y la sana doctrina de la Santa Madre Iglesia a su conveniencia o a su parecer. Y por ponerles un simple ejemplo,
ya no se habla del infierno, no se habla del purgatorio, solo se habla del cielo. Algunos solo dicen que pues al cielo vamos todos. Pues si es verdad que al cielo vamos todos, así no importa qué vida tengamos, entonces el pecado no existe. Si el pecado no existe, ¿para qué vivir en virtud? Y eso desmontaría todo el edificio de la doctrina de la Iglesia y las mismísimas sagradas Escrituras. Esto es lo que le duele al Señor en lo más profundo de su corazón, que nosotros los pastores estemos dirigiendo al pueblo por un camino equivocado y enseñando doctrinas equivocadas. Y dice el profeta de esta manera: los pastores han profetizado en nombre de Baal y adoran a los ídolos. ¿Cuántos ídolos puede que uno se haya erigido? Y esto lo siento especialmente con dolor yo, por ser también sacerdote, y pensar en que muchos de mis hermanos se pueden estar perdiendo por sus doctrinas, por su manera de pensar, porque se han dejado meter al mundo en su cabeza y su teología no es correcta y su teología es errónea. Están predicando doctrina errónea y en esa doctrina errónea pueden llevar a los fieles a caminos torcidos y van derecho al acantilado, van derecho al desfiladero, van derecho a un lugar a donde nosotros no queremos estar. Sigue diciendo el texto: espántense cielos de ello, horrorícense y pásmense. Y realmente esto es como para pasmarse. El cielo se horroriza porque nosotros, sacerdotes, que debemos cuidar la sana y recta doctrina de la Santa Madre Iglesia y no predicar ideas propias, debemos cuidar de que el mundo no se nos meta en la cabeza y que las ideas torcidas no nos vayan a hacer perder nuestra alma y hacer perder las almas de los inocentes feligreses que acuden a nosotros buscando respuestas, buscando alivio, buscando consuelo, buscando a Dios. Pero como dice aquí, los doctores de la ley no me conocen. Si no conocemos nosotros a Dios primero, ¿cómo vamos a enseñarles a Dios a la gente? Si no tenemos una relación personal con Dios fuerte, firme y bien cimentada, ¿de qué les vamos a hablar a ellos? ¿A dónde los vamos a conducir? Esto es bien preocupante. Así que yo te invito, hermano, te invito, hermana, de todo corazón, que si sabes de algún ministro sagrado que no está predicando lo que debe predicar, o su vida está totalmente apartada y tú sospechas que su alma corre riesgo de condenación, reza por él. No lo critiques, no hables mal de él, reza, dobla rodillas, haz ayuno y penitencia por el alma de ese pastor, de ese sacerdote, porque puede estar perdiéndose. Y recuerda que no solamente se perderá el alma del pastor, sino también la de todos aquellos a quienes él pueda estar asistiendo en su ministerio. Por otro lado, hay una situación bastante extraña que nos deja ver el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, a partir del versículo 10 que hoy se lee en la liturgia. En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y sigue el Evangelio de Mateo. Pero nosotros podemos quedarnos hasta ahí. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Al que tiene se le va a dar y al que no tiene se le va a quitar lo que tiene. ¿Esto es equitativo? ¿Esto acaso no es una injusticia? Recordemos que el Señor no está hablando de la equidad económica, no está hablando de finanzas aquí, está hablando de realidades espirituales. Y cuando se habla de estas realidades, las cosas operan de una manera muy diferente. Podemos comparar al que tiene con aquella persona que tiene el corazón hambriento por las cosas de Dios. Y es como el ser humano que cuanto más se ejercita un músculo, pues más crece.
Incluso el cerebro, si uno más lo ejercita, aunque tenemos la misma cantidad de neuronas desde que morimos, desde que nacemos hasta que morimos, mientras uno más ejercita el cerebro, pues más conexiones se establecen. Entonces crece. Hasta en lo fisiológico así sucede. De igual manera en lo espiritual, mientras más oras, más ganas tienes de orar. Mientras más rezas, más ganas tienes de rezar. Mientras más lees la Biblia, más sed de conocimiento bíblico puedes tener. Pero mientras menos lo haces, menos ganas tienes de hacerlo. Lo mismo pasa con el músculo. Mientras menos lo usas, más débil se te pone. Y esto es lo que dice el Señor aquí con suficiente claridad. Al que no tiene, se le quitará hasta lo poco que tiene, porque en realidad lo va a perder. Es la misma persona la que lo deja perder por el poco interés que puso en eso, por el poco interés que tiene en la salvación de su alma. Si una persona no se interesa en el bienestar integral, y eso que ahora hablamos todo de bienestar integral, mente sana, cuerpo sano, pero se le olvida lo del espíritu, Es importante que querramos nosotros tener tanto el cuerpo sano como el espíritu sano. Y es aquí donde este texto bíblico adquiere una relevancia total. Si tú tienes hambre de Dios y lo buscas, vas a tener más hambre de Dios y Él se te va a dar en abundancia. Pero si tú por el contrario no procuras hacer lo que te toca para encontrarte con Dios, cada vez se te va a hacer más pesada esa búsqueda y menos ganas vas a tener, a menos que suceda algún acontecimiento extraordinario en tu vida que te impulse a buscarlo en un momento de grave necesidad. Y miren que a veces Dios permite estas cosas porque ya que no lo has buscado de manera voluntaria en el tiempo de bonanza, pues el Señor hará que lo busques en el tiempo de tribulación. No esperes a que llegue ese momento para buscar al Señor. Búscalo en todas circunstancias. Que no te pase lo que dice aquí en el libro del profeta Jeremías. Se hicieron cisternas agrietadas que no retienen el agua. Esa agua se te va a derramar. Nosotros tenemos a Jesús, que es la fuente del agua viva, como dice hermosamente el Salmo, el que vamos a leer hoy. En ti, Señor, está la fuente viva. Él es la fuente de la gracia, de la verdad, de la vida, de la alegría, del gozo, de la paz. Busquémoslo a Él en tiempo de bonanza, en tiempo de bienestar, en tiempo de salud, para que no tengas que buscarlo, digamos, apuradamente, en un grito de desesperación, cuando la tribulación toque a tu puerta. Medita todas esas cosas en el día de hoy, que creo que pueden hacerte mucho bien. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.